estamos aquí reunidos con Danisa, Uriel y Mariela para charlar acerca de la importancia del libro, de la escritura y la lectura en nuestras vidas. Esta conversación se da en el marco de la cuarta Feria Municipal del Libro de Montecaseros, organizada por la Dirección de Cultura a cargo de Leda Novi y el Instituto de Formación Docente Dr. Ramón J. Cárcano. Esta edición, que se va a desarrollar entre los días 5, 6 y 7 de octubre, será de formato virtual por la emergencia sanitaria que todos conocemos. Como bien sabemos, la escritura marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Sabemos que es una invención del año aproximadamente del año 4000 a.C., y a partir de allí el hombre pudo registrar sus principales sucesos culturales, religiosos, naturales y científicos. Esto es lo que podemos decir que permite al hombre no vivir continuamente en un estado de infancia, ya que el registro permite incorporar los aprendizajes de las generaciones anteriores. Vamos a comenzar con Mariela Gordo. Ella es autora de 2 libros. Uno de ellos es Cuando Montecaseros pintó en la historia, que habla acerca del alzamiento de Aldo Rico en nuestra ciudad. Y otro de sus libros es Vicisitudes de una chica bipolar. Hola Mariela, ¿cómo andás? Hola Javier, ¿cómo estás? Encantada de estar en este grupo y participando de la cuarta Feria Municipal del Libro. Hola Uriel, hola Danisa. La verdad que un gusto compartir este momento con ustedes, porque quiero rescatar que los tres son muy jóvenes. Vos, Javier, una promesa de entre los historiadores locales. Danisa, una chica que ya va por su segundo libro, creo, y que ahora tiene declaración de interés provincial entre la Cámara de Diputados. Y aparte la sigo en Instagram, la sigo en Facebook y sé todo lo hermoso que está escribiendo sobre la vida y nos hace reflexionar siempre. Y Uriel, que es un chico, brillante, un gran lector, además de profesor de lengua ya dando sus primeros pasos en Ushuaia, ¿no? Como profesor. Así que para mí es un gran honor y bueno, eso, quería expresar que me siento muy honrada de estar en este grupo. Siempre es muy rico en conocimientos poder charlar con ustedes. Una de las preguntas que tenemos preparadas para vos, Mariela, es ¿cómo nace tu relación con la escritura? Bueno, nace desde muy chica en realidad. Yo siempre me gustó escribir, no es que me sienta en sí una escritora, pero tengo que decir que siempre me gustó escribir. Y tuve una maestra que me incentivó muchísimo en 6º grado, que era Susana Rodríguez, con los cuentos fantásticos. Nos daba rienda suelta a la imaginación, así que desde muy chica yo hice textos, en ese momento cuentos, fábulas, cuentos fantásticos, y ella me ponía maravilloso, excelente, y así me daba mucho ánimo, ¿no es cierto? O sea, fue una maestra que realmente me incentivó por ese lado. Y escribir me gustó siempre, poesía, prosa, de todo, porque también escribí crónicas. Tuve un profesor universitario de producción de textos cuando estudiaba comunicación y periodismo, que me hacía hacer las crónicas de una manera muy pulida, ¿no? No simplemente contar, primero pasó esto, después pasó esto, sino que realmente darle a todo color, mucho tono, y me encantaba hacerlo. Así que bueno, de una forma u otra siempre la escritura estuvo en mi vida. Bueno, como vos decís, es un proceso en donde uno se va descubriendo a sí mismo y va adquiriendo habilidades que otras personas muchas veces nos incentivan. Por supuesto. En la actualidad, principalmente en función de tus 2 libros, ¿cómo surgió la inspiración de escribir? Bueno, yo, por ejemplo, fueron distintas situaciones, ¿no? Son 2 libros realmente diferentes.
En Manual para entender a Mariela, Vicisitudes de una chica bipolar, fue como un torbellino que me pasó por encima y yo dije, yo ya tengo la idea acá y me senté a escribir, lo hice en total soledad durante una semana y salió el libro. Fue inspiración total, decidirme a contar mi vida. Probablemente no era mi intención ir por el lado de la patología, pero como marcó distintas etapas de mi vida, bueno, el libro fue por ese lado, ¿no? No era realmente, yo quería escribir sobre mi vida y compartir un cambio que yo había vivido al haber aprendido que con el tratamiento correcto, el entorno favorable, se podía realmente llevar una vida plena, ¿no? Con un trabajo acorde a las aptitudes que uno tiene. Y bueno, y el otro fue un trabajo de 9 años, desde que empezó hasta que se armó como libro. Decidí publicarlo en gran parte por una conversación, no sé si te acordás que tuvimos, Javier, en la que me dijiste, Mariela, no, yo te quería pasar el material para que lo utilizaras y nombraras mi autoría, y me dijiste, no, hacelo vos. Fue un gran apoyo que me diste en ese momento, y bueno, lo que era una monografía de grado para el seminario de historia del profesorado Meyer se transformó en un libro, ¿no? Así, en muchos años, digamos. Principalmente, como vos decías, el libro Vicisitudes de una chica bipolar está muy, muy relacionado con tu experiencia de vida. Claro. La próxima pregunta sería, más allá de que ese libro estaba más relacionado con tus experiencias, ¿qué cambios produjeron ambos en vos después de haberlos publicado? Bueno, lo que principalmente puedo decir y tengo que destacar es que aprendí muchísimo más sobre las dos temáticas después de haber escrito el libro que antes, de lo que sabía antes. Porque me relacioné con personas de todas partes del mundo, de Argentina también, por supuesto, compañeros, gente que tiene la misma patología. Yo estoy en foros de bipolares, participo mucho en una tribu de gente con la misma afección, y bueno, fue compartido, fue nombrado. Una vez me pasó que entré a un foro y me dijeron, Mariela Borgo, ¿vos sos la Mariela Borgo de Vicisitudes de una chica bipolar? Ah, bueno, eso fue el Zoom, ¿viste? Pero sí, aprendí mucho más porque me contacté con mucha gente que le pasa lo mismo o que leyó el libro. Me generó una empatía muy grande con la gente de mi pueblo, que muchas veces por ahí no habrá entendido algunas cuestiones que no tenía yo por qué explicarlas, pero bueno, decidí hacerlo de alguna manera en el libro y ponerme mucho más a tono con el sentir de los montecasereños, ¿no? Y el otro libro también, se acercaron militares que ahora están retirados y que no habían sido entrevistados para el libro, porque obviamente no puedo entrevistar al 100% de las personas que tuvieron algo que ver con el levantamiento de Aldo Rico en Montecaseros, pero se acercaron, quisieron darme otras entrevistas que enriquecieron muchísimo mis perspectivas y bueno, me ayudaron a ver el tema con más profundidad, que si hubiera un trabajo posterior seguramente se va a notar esta contribución tan importante de ex militares montecasereños, ¿no? Retirados. Generalmente sucede que cuando uno publica un libro, con el correr del tiempo, uno siente que el libro se emancipa de uno. Es así. Y corre otro camino paralelo, digamos, y uno cambia la mirada de lo que fue escribiendo, ¿no? Con esas devoluciones te vas dando cuenta de muchas otras cuestiones que lo enriquecen o que te hacen ver que tal vez en algunos aspectos no era tan como vos creías, te hacen madurar muchísimo las ideas. Pero lo que quiero destacar, antes que termine mi tiempo de los dos libros, es que eso lo hice con mucha generosidad. A los dos libros los hice con mucha generosidad, con mucha entrega, con mucha pasión. Y si yo aprendí algo, que es lo que a mí me pasa
y lo que sucedió en el verano de 1988 con Aldo Rico, lo que yo aprendí sobre esas dos cuestiones, la dejo como legado a todos los que estén interesados en la temática con muchísimo amor. La verdad que es un legado muy importante para Montecaseros, cualquiera de los dos libros. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Ahora seguimos con Uriel, que es autor de varios escritos. Algunos de ellos fueron publicados en obras colectivas. Y ahora, muy recientemente, está sacando al público su nuevo libro, lanzando al público Los perros taciturnos. Hola, Uriel, ¿cómo andás? Hola Javier, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Un gusto que puedas participar de esta conversación. La primera pregunta es básicamente la misma que le realicé a Mariela, y tiene que ver cómo nació tu relación con la escritura. Bien, mi relación con la escritura creo que nace por un gran amor hacia la lectura en realidad. Considero que todo escritor es primeramente lector, porque después uno escribe y comparte y un fragmento de su alma, pero el alma está compuesta siempre de todos los libros que uno leyó, ya sean poemas, obras de teatro, pueden ser distintos cuentos, o incluso esas historias que a uno lo narran de chico. Por ejemplo, siempre lo cuento, la grata experiencia de haber tenido, por ejemplo, a mi padre contándome sobre mitología griega, mitología clásica en realidad, y eso a mí me parecía una experiencia impresionante o increíble. Y eso increíble se transformó en lo fantástico, y lo fantástico es lo que intento desplegar en los distintos cuentos que escribo. En este caso, en Los perros taciturnos, aparece aquello que yo considero más digno para el lector, siempre viendo al lector desde un respeto, de no querer engañarlo en el sentido de que no le puedo presentar cualquier cuento. Por lo tanto, mi amor con la escritura siempre es una especie de espada de doble filo, en la cual yo escribo, está bien, escribo no por lo que siento y no por inspirarme, sino por una cuestión de disciplina, pero también soy perfeccionista. Siempre considero que muy pocos escritos tienen que llegar a la luz, porque tiene que pasar por todo un proceso de corrección y nueva corrección, y quizás si sobreviven al fuego que uno cree afuera de su casa, bueno, ahí puede ser que los escritos lleguen al público. Remarco lo que dijiste, que me pareció muy importante, de que todo escritor primeramente es un lector. Eso me pareció muy interesante. Vos generalmente escribís muchos cuentos, poesías. ¿Qué rol o qué función le das a la poesía y al cuento a nivel social? Bien, existe obviamente una gran variedad de escritores como de lectores. Dentro de lo que sería el tipo de escritor, en mi caso sería literato, es decir, que hago exclusivamente literatura. Ahí he explorado con los cuentos, con los poemas, con obras dramáticas, y en las posibilidades que permite obviamente la literatura, fui creando. La cuestión acá es que bueno, primeramente, ¿por qué se escribe un cuento? ¿Por qué se escribe un poema? Un cuento, la función social que tiene que tener un cuento es que te rompa la cabeza a martillazos, más o menos. Si un cuento no es capaz de hacer eso, del cuento mucho no valdría la pena. Y en cambio la poesía considero que está siempre marcada por un enorme impulso, que considero el impulso primario, que vendría a ser el amor. Incluso cuando la poesía se crea desde la protesta. ¿Por qué? Porque uno escribe por amor hacia la libertad, amor hacia sí mismo, amor hacia otra persona o hacia un lugar, un momento. Por lo tanto, la función social del cuento es que impacte, es que Cortázar decía que noquee, el cuento tiene que ganar por nocaut, y en cambio el poema es expresión en su estado más puro. Uno muchas veces lee un poema y no tiene por qué entenderlo, porque el poema no fue escrito para que se lo entienda, sino para sentirlo.
Y eso que uno siente siempre son vestigios que uno ya trae, que ya carga consigo mismo, y que el escritor lo único que hace es demostrarle que eso ya existía ahí. Muy bien. Vos recién decías que haces literatura. ¿Cuál es tu postura respecto a la relación que tiene la literatura con la escritura? ¿Son lo mismo? ¿Cuál sería la diferencia fundamental? Bien, existe una diferencia fundamental entre escritura y literatura. Yo puedo escribir, por ejemplo, puedo escribir como me siento, puedo escribir un manual de instrucciones, puedo escribir diversas vivencias que tuve, y más allá de que sea autobiográfico, no necesariamente lo hace literatura. ¿Por qué? Porque la literatura vendría a estar enmarcada dentro de lo que sería una expresión artística. Y el arte, para que sea arte, tiene que cumplir con dos requisitos que son como pilares fundamentales. Uno es el objetivo de expresar, que no basta solamente con el fin comunicativo, y el otro es el fin estético, donde aparecen distintas técnicas y ya una cuestión que pretende esa estética, y mediante la estética lograr comunicar. Por lo tanto, literatura y escritura no siempre es lo mismo. La literatura nace de la escritura, obviamente, pero no todo lo que se escriba es literatura. Básicamente, según logro entender, tu postura va más por el lado de lo que decían los formalistas rusos acerca de que la literatura es aquello que se aleja del lenguaje ordinario, si mal no recuerdo. Exactamente, no solamente del lenguaje ordinario, porque yo puedo decir, por ejemplo, puedo culminar un cuento con una frase tan breve, por ejemplo, finalizar el cuento de Borges en La intrusa, donde dice, vamos hermanos, ya la maté. Y es una frase muy, muy concisa, muy breve, en el cual los personajes hablan de una manera que no solamente son marionetas, sino que tienen su propia personalidad, y desde allí, en todo un contexto, se crea una estética, se crea una especie de ecosistema dentro y de universo dentro de la propia obra, y a partir de allí se crea la estética. Y no necesariamente la literatura son palabras bonitas, ni son palabras difíciles, ocultas, sino que tiene que ver con todo un conjunto de signos, es un sistema semiótico, un fenómeno en el cual aparecen distintas circunstancias, situaciones, todo un contexto, se crea todo un universo desde la estética, donde se pretende buscar belleza de cosas tan hermosas que son preciosas por sí mismas, como la belleza de aquello que es horrible o que es feo, por ejemplo, la muerte, el olvido, la tristeza, la angustia, el suicidio, que son temáticas horribles. Sin embargo, se encuentra belleza dentro de esas temáticas y se puede crear literatura. Desde esta concepción de la literatura, ¿cuál considerás que es el género literario esencial? Bien. El género literario esencial, por más que yo esté escribiendo una novela, un cuento o una obra de teatro, siempre va a ser la poesía. Estos vestigios poéticos que aparecen en los textos literarios siempre van a tener la esencia, que es la esencia de la literatura en sí misma, que es la poesía. Por lo tanto, considero que el género esencial es la poesía, y no es casualidad que la mayoría de los autores que hacen literatura siempre caen en la poesía, de una manera o de otra, siempre terminan escribiendo poemas, porque el poema es lo espontáneo, aparece como una especie de atropello en el cual corregirlo sería muchas veces una falta de respeto hacia el propio poema. Bien. Recién Mariela nos decía que su primer libro prácticamente lo escribió en una semana. Desde tu experiencia, ¿se puede escribir un libro a la ligera? De escribir se puede escribir a la ligera, lo que no se puede es publicar a la ligera. A esto es lo que retomo lo que había dicho anteriormente. Básicamente hay que escribir, primero leer mucho, leer muchísimo,
interactuar con el mundo en el cual a uno le rodea, ser sensible, que ahí la función del artista también es ser sensible y encontrar estímulos de todo aquello que lo rodea. Y además escribir mucho, ir perfeccionándose, encontrar distintas técnicas, distintas maneras, experimentar y jugar y disfrutar sobre todo. Y una vez que ya se tienen todas estas experiencias anteriores, escribir y dudar de lo que se está escribiendo. Nunca considerarlo ni tan bueno y muchas veces tampoco tan malo. Si se lo puede considerar malo, mejor. ¿Por qué? Porque uno se empieza a exigir a sí mismo. Y una vez que pasó todo ese proceso el texto y que soportó todo ese análisis, ahí quizás se puede publicar, siempre pensando en el lector como una persona que yo no le tengo que brindar todo prácticamente digerido o preparado, servido en bandejas, sino que el propio lector descubra, mediante distintos vacíos y huecos y sugerencias sobre todo, descubra qué es lo que está escrito en el libro, y si quiere generar otras lecturas del mismo y no necesariamente entender lo que yo quise decir, está perfecto, y me parece que ahí es donde aparece la complicidad con el lector. Básicamente, que el lector pueda abrir puertas en función de lo que lee. Y ahora vamos a hablar con... Muchas gracias, Uriel. Vamos a continuar con Danisa, que es autora del libro Aquello que llamamos normal, y muy próximamente va a publicar su segunda obra, que es Deconstruirse para crecer. Realmente cuando uno lee los escritos de Danisa, se abren puertas, ¿no? Este último libro que va a publicar ya tiene una declaración de interés por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Así que bueno, te damos la bienvenida, Danisa, y te felicitamos por este logro. Hola, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Leda también por la invitación a participar, siendo que estoy en Corrientes, así que estando acá y me llegó la invitación y muchísimas gracias. Sí, voy por mi segundo libro, que lo voy a publicar con la editorial Dunker. Creo que Uriel también publicó con esa editorial sus cuentos, si mal no recuerdo. Así que para mí es un gran paso poder llegar a una editorial más grande, siendo que mi primer libro lo hice con una editorial muy, muy chiquita. Y la distribución de los libros la tenía que hacer yo, así que con mucho esfuerzo igual viajé bastante por el país llevando mi libro. Y bueno, así que estoy muy contenta. Felicitaciones, Danisa. Gracias. La primera pregunta es ¿cómo nace tu relación con la escritura? Bueno, yo, como todos, obviamente amo leer, así que tengo bastantes libros en casa, pero mi relación con la escritura en realidad nace como una forma de expresión en terapia con mi psicóloga en Buenos Aires. Como yo hacía el tratamiento de los brackets y ya iba la psicóloga allá, no tenía como mucho tiempo, o sea, en una hora de sesión tampoco podía llegar a hablar muchas cosas y tampoco me podía expresar mucho, y había temas como que me daban tabú o pánico escénico contarlo, y tipo a una persona que no conozco más todavía. Entonces empezaba a escribir y le llevaba mis textos, y bueno, después de desde abril más o menos que se lo empecé a llevar hasta agosto, me sugirió que lo publique. Y bueno, y ahí empezó tipo toda la búsqueda de cómo publicar el libro, qué podía agregar, qué podía sacar, porque al final no terminé sacando nada, porque, no sé, Monte Caseros es una ciudad, un pueblito muy chiquito, entonces tipo, bueno, me van a juzgar por esto. Bueno, entonces, en fin, terminé desnudando como mi alma en el libro, y bueno, básicamente ahí nació mi amor por la escritura. Nació como algo muy personal y se transformó en un escrito de autoayuda para otras personas. ¿Vos considerás que la lectura puede mejorar la calidad de vida de las personas? Totalmente. O sea, leer te cambia la mente, te cambia todo. Para mí leer es algo que todos deberíamos hacerlo. ¿Qué hábitos saludables considerás fundamentales de recomendar a través de tus escritos?
Bueno, yo escribí un mini texto sobre los hábitos, que también va a estar en mi segundo libro, que son cosas que empecé a querer cambiar desde como mi nueva vida, que es tipo mejorar mi alimentación, empezar a hacer ejercicios, o sea, hacer un montón de cosas que antes capaz no las hacía, o las hacía a medias, o no tenía como una rutina, o no, nada. Entonces, tipo, tratar de dormir bien, más que nada, tipo, amigarse con la alimentación. Una vez que te amigas con la alimentación y haces ejercicios, como que ya después mejora todo, o sea, mejoras tu rendimiento físico también, porque a mí, por ejemplo, yo siempre entreno antes, o sea, tipo a la mañana temprano, y después ya arranco como mi día, y es como que me rinde más la energía después. Así que para mí es como básico para la salud. Frecuentemente vemos tus escritos en las redes sociales. En Instagram generalmente veo publicaciones de reflexiones que suelen ser muy interesantes de analizar. ¿Cómo surge tu motivación de escribir y realizar una publicación? Primero la escribo, no sé, estoy pensando en algo, se me ocurre un tema o estoy hablando algo con alguien y, no sé, me nace a escribir sobre eso, lo escribo y después, tipo, estoy mandándoselas a personas que generalmente quiero, o sea, a veces lo mando al grupo de escritores también que tenemos, y si les gusta o si siento que da gusto, lo republico, digamos, lo publico en mis redes. Pero generalmente hago eso, tipo, si es un ensayo, por así decirlo, lo escribo y lo mando, entonces cuando veo que más o menos sí llegó, digamos, lo que yo realmente quería decir, porque por ahí eso es lo que me cuesta de escribir, y bueno, generalmente por eso uno busca también una editorial que ayude, es escribir y por ahí sentir que la otra persona entendió mal o interpretó mal tu mensaje, entonces como que bueno, si realmente se entendió lo que yo quise decir, bueno, lo publico, digamos, es como eso. Eso es fundamental. Y además también uno ve cómo surge un nuevo tipo de lector no tradicional, que generalmente el lector tradicional era aquel que acudía, buscaba su libro en la biblioteca, pero ahora se fomentan otro tipo de lectura justamente a través de las redes sociales. Claro. Para cerrar, Danisa, me gustaría que nos cuentes qué nos vamos a encontrar en tu próximo libro. ¿Qué nos van a encontrar? Bueno, para no perder la costumbre, un poco de todo lo que me fue pasando a principio de año, que fueron tipo un montón de cosas. Imaginarte, mudarte a una ciudad nueva, en pandemia, sin mudanza, mi mudanza quedó varada en Mercedes, bueno, siempre me pasan como cositas raras, ¿viste? Que las agrego en mi libro. Hay alguien que siempre capaz que le pasó algo. Y bueno, después todo lo que fue mi nuevo proceso de counseling, porque cambié tipo la terapia tradicional del psicólogo, el psicoanálisis, por counseling, que es una terapia alternativa de escucha activa, entonces como contar más sobre eso, porque como que por ahí muchos no conocen, entonces como escucharte vos mismos, pero a través de otra persona, entonces vos hablás y es como que vos te autorremarcás, digamos, es como un acompañamiento más, una escucha más, digamos. Entonces, contar como mi nuevo proceso de counseling ahí también, y bueno, mis nuevos hábitos y un poco de todo. Bueno, desde ya desearte el mayor de los éxitos. Y ahora sería bueno hablar una pequeña instancia. ¿Sí, Mariela? Y bueno, o sea, estás haciendo todas las preguntas, pero también sos un escritor, ¿no? Contanos vos cómo también te manejás con esto de la escritura, si te sentís un escritor, si sos un historiador, ¿cuál es tu punto, digamos, con todo esto? Yo generalmente percibo a la escritura como una herramienta, como un canal, como un instrumento para poder comunicar lo que investigo. No me considero un escritor profesional, sé que me falta mucho pulir mi lenguaje a la hora de comunicar, pero entiendo que es muy importante para poder comunicar y trascender en lo que uno investiga, ¿no? Si no, es imposible que llegue al público que uno generalmente desea. Es verdad.
¿Se podría decir que tenés algunos referentes en este sentido, en la historia o en los temas de tu interés? Sí, tengo varios referentes. Hay un referente que no lo conozco, de hecho lo que conozco es sus escritos. Es un historiador sueco llamado Carl Grimberg, que escribió una historia universal en 12 tomos, y generalmente cuando leo sus escritos siento que es la forma en la cual se debe escribir, con un lenguaje claro, utilizando metáforas que pueda a la gente resultarle cotidianas para poder entender el mensaje. Después, digamos, tuve varios referentes, pero el estilo que más me gusta es el de este historiador sueco. Es cierto. Sabés que me recuerda todo esto una frase de Borges, que es que otros se enorgullezcan de lo que escriben. Yo prefiero enorgullecerme de lo que leo, o algo así. Dijo una frase medio parecida a esa y la iba pensando mientras lo escuchaba a Uriel, a Danisa y a vos, ¿no? Qué importante que es nutrirse de muchas cosas para después poder sacar algo, ¿no? Sí, obviamente. Es muy importante tomar los ejemplos de otros escritores y en mi caso de otros historiadores. Claro, claro. Y saber también que si otro fue capaz de escribir un libro, ¿por qué no uno? Sí, obviamente, obviamente. Bueno. Así que bueno, ¿les gustaría preguntarse algo entre ustedes antes de dar por finalizada la charla, la conversación? A mí me gustaría preguntarle a Danisa si todos esos escritos tan lindos, todas esas reflexiones sobre temas puntuales, tan precisos y tan breves y con tanta profundidad que ella escribe van a formar parte de su nuevo libro, o son cosas distintas. Sí, todo lo que ven publicado en mi libro, o sea, en mis redes sociales generalmente es lo que voy a publicar en mi nuevo libro, o sea, es como un adelanto de todo. Claro. Muy bien. Bueno, otra cosa que llegar acá, no sé, porque la mayoría de la gente me pregunta, es el tema de, por ejemplo, dar un consejo para aquellos que quieran escribir su propio libro. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me lo han preguntado, tipo, si les recomiendo alguna editorial en particular, cómo empezar a escribir. Sí. Puede interesar mucho a los que estén viendo. Es todo un proceso muy complejo, desde terminar el escrito a llegar al público. Hay toda una evaluación fundamental. Claro. Yo, si bien escribí mi primer libro en una semana, quería decir que fue un largo proceso hasta la publicación, ¿no es cierto? Pasaron varias cosas en el camino, pero bueno, digamos que la inspiración fue contundente. Claro, además remarcar, perdón que interrumpí, además remarcar que Mariela, al tema que vos lo escribiste en una semana, tu primer libro, era un tema muy personal y que lo venías investigando a la perfección. Después, lógicamente, de llegar desde el escrito al público es un camino ya de otra complejidad. Donde participan correctores, diseñadores, la editorial es fundamental, tener una buena química con ellos, ¿no es cierto? Entenderte, negociar, bueno, hay varias cosas que poner a punto para un libro. ¿Y vos, en tu caso, Uriel, qué estás haciendo en este momento? ¿Estás escribiendo? ¿Sos profesor? Bien, desde acá estoy trabajando como profesor de lengua y literatura y como tutor. Y bueno, estoy trabajando en una novela que supongo que va a salir para el año que viene, en enero quizás, si es que las cosas marchan bien y que la situación no se sigue poniendo cada vez más compleja. Y después ya tengo otros libros escritos, tanto de cuentos como poemarios, pero los poemarios quizás me intento reservar para mí. Hay veces que se complica soltar los escritos. Y bueno, todo tiene su tiempo.
Sí, obviamente, obviamente. Bueno, así que fue un gusto que podamos charlar y conversar acerca de lo que nos gusta hacer. Espero que muy pronto lo hagamos en persona, que esto pueda pasar y sea en el marco de un encuentro presencial. Por supuesto. Me gustaría decir que todos los escritores de Montecaseros estamos reunidos en un grupo que tal vez es mucho más grande, ¿no? Y siempre participando, felicitándonos por el cumpleaños, contándonos los éxitos. Hay una movida muy linda de los escritores y bueno, saludar a todos que van a estar participando en esta cuarta feria. Muchas gracias a Leda, también que nos invita y nos rastrea siempre para que hagamos esto. Aunque estemos en el otro extremo de la Argentina. Claro, claro. Sin duda va a ser una feria federal. Lo hacemos a pulmón, ¿no es cierto? Todos los que hicimos un libro sabemos que a ninguno nos dijeron, bueno, listo, ¿cuánto necesitas tomar? Es como que hay que salir a buscar, de alguna manera conseguir la financiación, hay que, bueno, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Y lo hacemos a pulmón y por una pasión que nos mueve. Todos los escritores. Así es. De plano que no se lo hace... De plano que no se lo hace para ganar dinero. Generalmente el mayor interés es que se conozcan las obras. Claro. Así es. O sea, aquí se juega con la idea de la trascendencia. Un escritor que no escribe es un monstruo. Claro. Y también quiero destacar una frase que dijo Danisa en uno de los encuentros, que es escribir sana. Escribir sana. Así es. Para los que hacemos este tipo de cosas, ¿no? No sé, qué sé yo, tiene una postura mucho más erudita Uriel y no quiere todavía publicar sus poesías, pero escribir sana. Gracias, Danisa, por esa frase tan linda. A ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, es así, publicar el libro es un proceso, cuesta, pero es algo hermoso y uno se queda con los lindos mensajes de los lectores. Es verdad. Sin duda, el aporte de los lectores es fundamental. Es tan válido que el lector felicite y se ponga contento o se emocione como que tire el libro por la ventana. También es válido. Esperemos que no los nuestros. Lo importante es provocar una reacción en el lector, que ese lector no sea la misma persona que antes, una vez finalizado el libro. Por lo menos que odie a los personajes, que los insulte si quiere, que prenda fuego el libro. Eso ya es problema del lector y está bueno que así lo sea. Es verdad. Bien, muchas gracias a todos por este tiempo y bueno, nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Muchos éxitos para la Feria del Libro. Dale, igualmente. Gracias, Javier, por todo. Chao, chicos. Gracias, Javier. Saludos a todos que desde disfruten Ushuaia. la Feria de Montecaseros.